Muy buenas tardes y muy buenas noches. Gloria a Dios. Yo soy Eleuterio Lebrón Ortiz. Les invito a que se queden conectados, ¿verdad? Gloria a Dios. Este es el programa Buscando mi Pueblo. Lo voy a ubicar por aquí también antes de nada. Gloria a Dios. Buscando mi Pueblo, de la Iglesia Cristiana localizada en el sector Mosquito de Guayama, Puerto Rico. Estamos en la carretera número 3, el kilómetro 150.6, y estamos aquí, nos reunimos los domingos a las 10 de la mañana y los miércoles a las 4 de la tarde, y están cordialmente invitados. Siéntanse invitados. Así que, gloria a Dios. Buscando mi Pueblo es un programa para alcanzar las almas perdidas y también edificar. Bendito el Señor. Y estamos aquí, ¿verdad?, para servirle. Gloria a Dios, bendito el Señor. Nos reunimos, como le dije, los domingos y los miércoles. Domingo a las 10 y miércoles a las 4 de la tarde. Gloria a Dios, están cordialmente invitados. Y gracias por estar por ahí. Vamos a hablar de Jesús cumpliendo su propósito con Zaqueo en Lucas capítulo 19, versículo 1 al 10. Vamos a pasar para ese programa, pero antes, ¿verdad?, vamos a tener un momento de oración. Gracias, Padre, por su amor y misericordia, por el tierno cuidado que nos tiene. Úseme poderosamente, bendiga a aquellos que han de escuchar y que están escuchando en estos momentos y que han de escuchar más adelante, Señor. Gracias. Le necesitamos, Señor. Si hay alguno enfermo, dolido, extraviado, Señor, sea usted brindándole su misericordia, Padre, restaurando, sanando, bendiciendo, salvando. Sí, Padre, gracias le damos, y gracias por esta gran bendición de poder ser siervo suyo y ser útil en sus manos. Señor, úseme poderosamente para su honra y gloria en Cristo Jesús. Amén. Ok, vamos a tener ese tema de Jesús cumpliendo su propósito con Zaqueo. Usted sabe que Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Sabe que Él dio su vida, que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero que Él ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Gloria a Dios. Y ese es el propósito de Jesús. Él vino a buscar y salvar. Él quiere darnos esa vida, quiere darnos el perdón de Dios, quiere restaurar nuestras vidas en una relación íntima con Dios. Así que Zaqueo, Jesús le dio con buscar a Zaqueo, cumplir su propósito con Zaqueo. Vamos a hablar de ese punto dado. Usted ve lo que tenemos aquí escrito, ¿verdad? Jesús cumpliendo su propósito con Zaqueo. El versículo 1 del capítulo 19 dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. ¿Qué está haciendo Jesús? Jesús está cumpliendo su propósito con Zaqueo. ¿Qué ciudad era esa? Jericó. Habiendo entrado Jesús a Jericó. ¿Quién vivía allí? Zaqueo, y él iba precisamente a buscar a Zaqueo, a cumplir su propósito con Zaqueo. Usted lo va a ver muy, muy preciosamente. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por allí. Ya vemos claramente que Jesús está en esa agenda cumpliendo su propósito con Zaqueo, buscándolo para salvarlo, buscándolo para perdonarlo, buscándolo para que esté certezo de su relación con Dios. Bendito el Señor. El versículo 2 dice, 19:2 dice: y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, ¿verdad? Procuraba ver quién era Jesús. Esto está bien interesante, porque aquí está el esfuerzo humano. Usted se esfuerza para buscar de Dios, pero quiero decirle desde ya, esto no es por obra, esto no es por sus esfuerzos. Fíjese que usted ve a Zaqueo, había mucha multitud, y por causa de la que la multitud estaba apretujando a Jesús, ¿verdad? Del chiquitito, que era Zaqueo, que no era corpulento, ¿verdad? Tenía dinero, podía persuadir a algunas personas con el dinero, pero no a todos. Él procuraba ver quién era Jesús.
Pero interesantemente, mire, fíjese lo que dice la palabra de Dios. Eh, y sucedió que el versículo 2, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y ricos, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía. Eso es bien interesantísimo. No podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Le voy a comunicar algo. Te voy a decir, la Biblia claramente dice que este hombre era pequeño y que había una gran multitud. Pero si él hubiera sido corpulento, fuerte, tampoco hubiera podido pasar, porque se está tratando el tema de la salvación. Se está tratando de que es Jesús el que vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Se está tratando de que esto no es por obra. Y ahí se cumple. Él trató de llegar a Jesús. Él trató de ver a Jesús, pero no pudo. Sigue el texto diciendo en el versículo 3, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Aquí vemos que Zaqueo no podía llegar a Jesús. Si lo comparamos con Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, vemos claramente la razón por la cual no puede. Al igual que tú y yo no podemos llegar a Jesús por nuestra obra, por nuestros esfuerzos. Dice así, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra. Óigalo bien claro, no por obra, para que nadie se gloríe. Gloria a Dios. No podía, Zaqueo no podía, y nosotros, ninguno de nosotros va a poder llegar a Jesús por nuestras obras. Tome nota de eso. Hay que saber entender eso, porque nadie, es más, que nos dice la palabra de Dios que no hay quien busque de Dios, no hay ni siquiera uno. Todos a uno nos desviamos, nos hicimos inútiles. No hay quien busque de Dios, ni siquiera uno. Eso está en Romanos, en el libro de Romanos, gloria a Dios. Ok, seguimos con el versículo 4 y dice, y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Bendito el Señor. Nuevamente, esto es otro esfuerzo humano. Usa su lógica, usa el conocimiento que él tiene. Él conocía la ciudad muy bien, y sabía que por ese camino que Jesús iba, a más adelante había un árbol muy, muy alto, ¿verdad? Y él podía subir al árbol y así cumplir su propósito, ver a Jesús. Bendito el Señor. Pero fíjese lo que nos dice la palabra de Dios. La palabra de Dios en Romanos capítulo 9, versículo 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Es decir, estamos hablando de la salvación. Estamos hablando que Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Estamos hablando que Jesús está cumpliendo su propósito con este personaje llamado Zaqueo. Y Zaqueo quería la salvación. Zaqueo buscaba no solo ver a Jesús, sino tener esa bendición de poder ser de él, ser del Señor, ser de Dios, gloria a Dios. Él tenía ese deseo de buscar de Dios. Pero esto no es del que quiere ni del que corre, sino de aquel que tiene misericordia, que viene a buscar y salvar lo que se ha perdido. Jesús cumpliendo su propósito, ¿con quién? Con Zaqueo. Jesús es el que llega y le llama por nombre. Así como llegó a Zaqueo, perdón. Él quiere llegar a tu vida, a la vida de nosotros, a la vida de cada uno de nosotros, a la vida de cada uno de aquellos que fueron predestinados conforme a su propósito. Gloria a Dios, bendito el Señor. Gloria a Dios. Así que Jesús es el que llega y le llama por nombre. Mire ahí el versículo 5, 19:5 de Lucas. Lucas 19:5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, ¿qué lugar? Donde estaba el árbol sicómoro, que allí estaba trepado, se subió a Zaqueo. Bendito el Señor. Mire la maravilla. Esto está maravilloso. Dice, cuando Jesús
llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, gloria a Dios, y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Qué? Es necesario que pose yo en tu casa, le dijo Jesús. Jesús llegó al lugar, no solo llegó a Jericó, sino que llegó exactamente donde estaba Zaqueo, porque él estaba cumpliendo su propósito con la vida de Zaqueo, con esa persona. Vino a buscar y salvar a aquello que se había perdido, y Zaqueo era uno de ellos, y lo vamos a ver bien claro. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Cómo? Necesito llegar a ti. Le está diciendo eso. Necesito llegar a tu casa. ¿Por qué Jesús tenía esa necesidad? Porque Zaqueo era uno de los que había sido apuntado en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Bendito el Señor. Eso está ahí, gloria a Dios, por siempre. Ok, el versículo en Juan capítulo 8, versículo 47 nos dice: el que es de Dios, escucha la palabra de Dios. Oiga esto. Cuando Jesús le llamó por nombre a Zaqueo, Zaqueo se dio prisa y descendió, le hizo caso. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Juan capítulo 8, versículo 47. El versículo 6 de Lucas 19 dice: entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Gloria a Dios. ¿Quién fue que buscó a Zaqueo? ¿Quién vino a Jericó? Jesús. Vamos a darle la gloria que merece gloria. Vamos a reconocer que Jesús fue el que salió de Jerusalén, de su lugar, y fue a Jericó a buscar a Zaqueo. Esto es palabra de Dios. No podemos darle la gloria a Zaqueo, que trató de entrar y no pudo, que fue y se subió al árbol y pasó trabajo. No, démosle gloria al que merece gloria. La gloria es de Jesucristo. Él fue que vino a buscar a Zaqueo. Él llegó a Jericó, lo encontró y le dijo: me es necesario posar yo en tu casa. Hoy ha llegado. Vamos a verlo claramente. Versículo 7 dice: al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Esto no falta que la gente murmure, critiquen, hablen mal. No solo hablaron mal de Zaqueo, sino también hablaron mal de Jesucristo. Dice claramente: al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Esto te da a entender claramente que ya llegaron a la casa. Se bajó del árbol, recibió a Jesús y Jesús le dijo: hoy quiero ir a tu casa, y allí fueron. Y al ver la gente que Jesús había entrado en la casa de un pecador, porque fíjese lo que dice el texto claramente: había entrado a posar con un hombre pecador. La Biblia dice que todos somos pecadores, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero dentro de esa sociedad, como dentro de todas las sociedades que vivimos nosotros en este mundo, hay personas que se creen más justas que otros, que se creen mejores. Y están esos niveles, vamos a decir que sí. Pero esta gente murmuraban: este hombre sí es pecador. Ellos estimaban que Zaqueo ya era el colmo de los pecadores, porque había traicionado al pueblo de Israel, volviéndose un contable, volviéndose un recaudador de impuestos para Roma. Y eso era muy despreciable para ellos. A lo mejor algunos de ellos eran fornicarios, de los que estaban criticando, otros mentirosos, otros ladrones, pero decían: este sí es pecador. Este sí es pecador. Y Jesús, yo no sé qué hace en esa casa.
buscando y entrando en esa casa. Ahí estaban las murmuraciones. Pero vamos a pasar de eso. Bendito el Señor. Vamos a pasar de eso porque hay algo bien interesante que sucede, que Zaqueo se mueve a hacer algo. ¿Qué se mueve a hacer Zaqueo? En Filipenses capítulo 2, versículo 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué hizo Zaqueo? Zaqueo le hizo una declaración que está en el versículo 8, versículo 8, 19:8. Dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Esa era la ley. Conforme, eso es lo que tenía que hacer. 4 veces, se lo devuelvo 4 veces. Jesús le escuchó esa declaración de Zaqueo. Pero lo que quiero hacer énfasis un poquito en lo que Zaqueo se movió a hacer. Zaqueo se movió a restaurar el mal que había hecho. Zaqueo se propuso hacer el bien a los pobres, el dar la mitad de sus bienes a los pobres. Y una vez más, yo te digo, esto no es por obra. La salvación no es porque tú des dinero. La salvación no es porque tú restaure o te reconcilie con aquella persona que tú le has hecho mal. Eso hay que hacerlo. Es bueno hacerlo, pero la salvación no es por eso. Fíjense lo que Jesús responde. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Él no dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa porque Zaqueo está restaurando, porque Zaqueo está ayudando a los pobres. No, él no dijo eso. Él dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham, o sea, es hijo de la promesa. Es uno de aquellos que fue predestinado. Esto es por elección de Dios, la salvación. Es porque Dios decidió enviar a su hijo a buscarte y salvarte. La salvación es porque Cristo hizo la obra completamente por ti, por mí. Y le está haciendo la salvedad a Zaqueo. Oye, sí, yo veo la transformación en tu vida. Tú me recibiste cuando yo te llamé, bajaste del árbol, me recibiste, pero quiero decirte algo. Esto no es por obra. Esto es porque eres hijo de Abraham y yo vine a cumplir mi propósito en ti. Dice el versículo 19, que aquí cerramos, 19:10 de Lucas. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Por eso es que tú eres salvo, que la salvación ha venido a esta casa, porque tú eres uno de los hijos de Abraham. Tú eres uno de esos escogidos. Y a eso vine yo. El Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y para culminar este punto dado bien claro, Jesús le dijo directamente a sus discípulos en Juan capítulo 15, versículo 16, por si acaso queda alguna duda en nuestros corazones, que no es por nosotros, no es por nuestras obras, no es por lo que hagamos, no es porque si corremos, no es por si buscamos a Jesús, es que Jesús nos busca a nosotros, llega a nosotros, nos da esa vida, nos renueva. Y dice el texto, Jesús le dijo a sus discípulos, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. La gloria a Dios, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. No me elegiste tú a mí, dice Jesús. Así que la salvación es porque Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, envió a su Hijo para que cumpla su propósito en nuestras vidas. Jesús es fiel, fue fiel hasta la muerte y muerte de cruz, pagó nuestra deuda y nos alcanza. Es más,
Te voy a comunicar un texto más y lo voy a buscar aquí en Efesios, gloria a Dios, para que vea lo que sucede cuando Jesús llega a nuestra vida. Efesios, bendito el Señor, la palabra de Dios. Ese no lo tenía pensado, pero es muy interesante que lo comparta porque es una obra que sucede antes de nosotros creer que Dios hace. Efesios, bendito el Señor, está por aquí. Efesios capítulo 2, dice así la palabra de Dios. Y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue que te dio vida? ¿Cuándo fue que te comunicó la salvación? Y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Éramos por naturaleza, y Jesús vino y nos hizo nueva criatura en Cristo Jesús. Éramos por naturaleza hijos de ira, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Gloria a Dios. Cristo cumpliendo su propósito con Zaqueo. Lo buscó, fue a Jericó, caminó hasta donde estaba el árbol, miró hacia arriba, le dijo Zaqueo, lo llamó por su nombre, le dijo Zaqueo, desciende porque hoy me es necesario. Una vez más, escuche, necesario, era necesidad de Jesús porque ya el Padre había escogido a ese individuo, ya lo había seleccionado, ya había apuntado su nombre desde antes de la fundación del mundo en el libro de la vida, estaba apuntado ya. Óigase otro, mis ovejas oyen mi voz, aleluya, son del primero. Gloria a Dios, gracias y paz, lo dejo hasta ahí, bendito el Señor, vamos a darle gracias al Señor, gracias Padre, usted es maravilloso, para siempre son sus misericordias, usted no solo nos escoge desde antes de la fundación del mundo para salvarnos, para buscarnos, para darnos su perdón, sino que realmente usted llega y nos vivifica, nos hace entender la palabra, nos dice que usted envió a su Hijo, que su Hijo pagó por todos nuestros pecados, que Cristo Jesús fue bajado de la cruz luego que murió, fue bajado de la cruz, sepultado, y usted le resucitó porque estaba satisfecho por el pago que su Hijo amado había hecho por cada uno de nosotros, por cada uno de nuestros pecados. Gracias, Padre. Y habiendo resucitado a Cristo, nos buscó y nos ha dado ese entendimiento, la vida, el perdón, la salvación. Tenemos que estar agradecidos, Padre. Gracias. Gracias por su amor, gracias por su misericordia, gracias por enviar a su Hijo, gracias por pagar por todos nuestros pecados, gracias por hacernos entender, buscando, porque nosotros todavía no queríamos, usted nos buscó y nos salvó. Hizo como con Zaqueo, fue a nuestra ciudad, nos llamó por nombre y nos dijo, me es necesario salvarte, quiero perdonarte. Así sea, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, cúmplase su voluntad. En Cristo Jesús, amén. Ven, gloria a Dios, gracias y paz. Hasta aquí llegamos. Cejamos rapidito para que no se extienda. Gracias por estar por ahí con nosotros y gracias por todos aquellos que van a entrar y escuchar la palabra. En Cristo Jesús, amén. Gracias.